pasado 16 de octubre se conmemoró, como todos los años desde 1979, el Día Mundial de la Alimentación. Cada año, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, realiza distintos eventos y actividades en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de nosotros tomemos conciencia acerca del flagelo del hambre, pero también de la importancia de una correcta nutrición y de la necesidad de realizar acciones concretas que eviten el desperdicio sistemático de alimentos. Te invito a acompañarme en este diálogo con la licenciada Aldana Duca, con quien reflexionamos sobre el consumo responsable y quien nos acercó consejos prácticos que no solo nos ayudarán a mejorar nuestra nutrición y nuestra economía, sino también a cuidar el medio ambiente. Hola, buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio especial para poder seguir dialogando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, es un placer poder encontrarte nuevamente. La verdad que nos quedaron en la radio la semana pasada un montón de temas pendientes, porque bueno, el espacio de la radio es reducido y bueno, nos había quedado pendiente seguir charlando y seguir conversando sobre este tema que es tan importante, que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, con ser responsables también, ¿no? Con lo que consumimos, con el medio ambiente, bueno, la verdad que abarca un montón de cosas. Pero bueno, antes que nada, me gustaría que vos te presentes un poquito para todos los que van a estar viendo este video, que nos cuentes un poquitito de vos, de tu formación, de a qué te dedicás, así te conocemos un poco más. Bien, yo soy licenciada en nutrición, mi nombre es Aldana Duca, y actualmente estoy trabajando en consultorios particulares. Lo que hago generalmente es trabajar mucho sobre la educación alimentaria, no dar planes estrictos, sino Ujú. tratar de educar a la persona en función de los objetivos particulares que tiene, y de la particularidad también de la misma persona. No todas las personas somos iguales, y como hablábamos en la radio, también los requerimientos nutricionales son distintos, así que Exacto. la idea es esa, que las indicaciones nutricionales sean bien personalizadas. Exacto. Depende de sexo, de la edad, del tipo de actividad, de la etapa de la vida, ¿no? Hay un montón de cosas que van a ser las que van a guiar o van a indicar qué tipo de alimentación nosotros necesitamos. Sí, por eso por ahí un tipo de alimentación, una dieta funciona en una persona y no genera el mismo efecto en otra. Las indicaciones por ahí son fáciles de cumplir para cierta persona, y a otra persona, por los horarios, por las actividades que tiene, por cómo está constituida también la familia, a veces no lo puede llevar adelante. Por eso la Claro. importancia de hacer las indicaciones y todo de manera personalizada. Claro, o sea que eso de andar pasándonos recetas mágicas, ¿no? Sobre todo en esta época del año, no sirve, ¿no? Sino que cada uno de nosotros, pues, tiene que ver con un tema de hábitos, de educación. Bueno, por eso me gusta charlar con vos justamente, porque tenés este perfil y esta idea, y yo adhiero totalmente a eso. Así que bueno, la idea es que podamos compartir con la gente de tu conocimiento con respecto al tema, ¿no? La verdad que estuve investigando un poquitito eh, en la página de la FAO, que es la que promociona todo esto del Día Mundial de la Alimentación, y habían unas cifras y unos datos realmente que eran impresionantes, ¿no? Yo tomé algunos que por ahí me llegan un poquitito más de cerca. Por ejemplo, que más de 3.000 millones de personas, o sea, casi el 40% de la población mundial, no puede tener una dieta saludable, ¿no? Por Sí. distintos motivos, ¿no? Como decías vos, tiempo, economía, ¿no? Pero bueno, le podemos dar una luz de esperanza de que más allá de que la situación esté difícil, podemos de alguna manera mejorar nuestra alimentación dentro de nuestras posibilidades. Sí, totalmente. Se puede llevar adelante una alimentación saludable con pocos recursos. Obviamente, cuando uno tiene más recursos es más fácil. Ujú. Em,
un poco la FAO lo que habla es también del acceso a los alimentos. Estos estudios son a nivel mundial, entonces depende de qué país se trate, tiene mayor o menor acceso a los alimentos en sí, las diferentes personas. Y Claro. ahí surge el tema de la desnutrición, los déficits de nutrientes determinados, y también el tema del exceso de peso y de la obesidad, porque muchas veces se tiene acceso a alimentos de mala calidad que llevan a estos problemas. Ujú. O tenemos, también mencionaba otra de las estadísticas que hablaba sobre sobrepeso, sobre la obesidad, ¿no? Que está relacionado esto de la mala alimentación, y de también un estilo de vida sedentaria. Entonces, a veces tiene que ver con una carencia económica, de recursos, y a veces tiene que ver con hábitos, ¿no? Y con costumbres que tenemos. Quizás tenemos todos los recursos para poder tener una alimentación saludable y nutritiva, y sin embargo no lo estamos aprovechando. Sí, totalmente. Eso también, por una cuestión, yo siempre les digo a mis pacientes de prioridad. Por ahí no se prioriza tanto la alimentación, no se dedica el tiempo para la compra de determinados alimentos, para la preparación. Por ejemplo, la preparación de las verduras suele llevar más tiempo que otros alimentos como el arroz, los fideos. Entonces, por Más esa rápido, más cuestión, rápido. sí, la alimentación pasa a ser muy monótona también, siempre con los mismos alimentos, por lo tanto voy a tener los mismos nutrientes. También habíamos hablado en la radio de este tema de que uno se fija en que la alimentación sea completa en cuanto a nutrientes. Y ahí, bueno, va a determinar según la cantidad de nutrientes que necesito o la cantidad de cada uno de esos nutrientes, qué alimento tengo que aportar. Y bueno, se pueden reemplazar alimentos entre sí, entonces cuando el poder adquisitivo es inferior, se buscan alimentos que sean más económicos. Claro. Cuando el nivel económico es mayor, por ahí se puede aportar otros alimentos también. Ujú. Y muchas veces cuando nos damos cuenta, ¿no? Nos hace ese clic, porque, bueno, porque leímos o porque a veces la condición física o la situación nos fuerza, ¿no? A que tenemos que cambiar de hábito porque empezamos a tener algún problema y demás. ¿Cómo cuesta cambiar los hábitos? ¿No? Es como que el paladar está acostumbrado a determinado tipo de alimento, y tener que cambiar eso, aunque no sea el 100%, ¿no? Pero tener que incorporar nuevos sabores y todo eso, muchas veces cuesta un montón, no solo en todas las edades, ¿no? Los adultos creo que no quedamos ajenos a eso. También nos cuesta muchas veces incorporar otros sabores. Sí, en realidad es muchas veces más difícil en los adultos que en los niños, depende del caso, pero en general tiene que ver también con la cantidad de años que uno lleva Claro. teniendo cierta alimentación, entonces siempre nos tira, digamos, la costumbre. Sí. Entonces cuesta más sostener un hábito que llevo hace 2 semanas que el que llevé hace más de 30 años. Sí, Y los sí, chicos se tal cual. adaptan un montón. Los chicos se adaptan cuando se les presentan alimentos de una manera más vistosa o que a ellos Ujú. les llame la atención, mezclados siempre con alimentos que comían habitualmente. Se adaptan muy bien. Muchas veces los Claro. adultos son los más Somos difíciles. los complicados. Sí, Sí. y como todo el tema de hábitos siempre es de a poquito, ¿no? De a poquito, no se puede hacer cambiar algo que venimos manteniendo hace un montón de tiempo de la noche a la mañana, sino que es paso a paso, con mucha paciencia, algo que también creo que nos falta como sociedad, ¿no? Estamos acostumbrados a todo muy rápido, el celu nos demora un poquitito y ya nos agarra la locura, entonces imagínate lo que es tener esta paciencia, de ir el paso a paso para poder transformar eso, ¿no? Y en ese apuro, en esa rapidez que se pretende, también se cae muchas veces en cosas negativas para la salud. El bajar de peso o el conseguir el objetivo a cualquier costo, y eso no está bueno. Pero bueno, cuando uno tiene un poquito más de conciencia, se interesa más por la salud, lo tiene en cuenta, lo evalúa, y así llegan todos los pacientes que van a un nutricionista Claro. buscando un resultado definitivo, sabiendo que va a costar más, pero que va a ser definitivo justamente, que no Ujú. voy a volver a caer.
Y con respecto también al tema de cambiar los hábitos y bueno, la paciencia que hay que tratar de siempre ponerse objetivos pequeños. Si uno de un momento al otro quiere llegar a la meta final, eh, se termina frustrando en el camino y Ujú. aplican los alimentos y en un montón de cosas más de la vida. Por ahí tiene que ver con plantearse objetivos chiquitos, posibles de alcanzar, por ahí día a día o semana a semana, para finalmente alcanzar ese objetivo más grande que quiero. Ujú. Por eso, como decías vos, tiene que ver con entender que el tema de la nutrición y de la alimentación, porque muchas veces se relaciona exclusivamente con el descenso de peso, con la parte física, estética, ¿no? Y en realidad lo más importante es entender que es una cuestión de salud, que bueno, después acompaña la parte estética, pero en realidad tenemos que buscar esa buena nutrición por una cuestión de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Es que cuando se hacen estudios sobre digamos, cómo se asocia el sobrepeso a las enfermedades, se ve que hay tres cosas muy relacionadas. Una es el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Ujú. Son tres enfermedades muy relacionadas. Entonces el sobrepeso lleva a esas otras enfermedades justamente por los malos hábitos alimentarios. Cuando uno come mal, come en exceso en cuanto a calorías, también en general se comen muchos azúcares, muchas harinas refinadas, se consume mucha sal, entonces ahí está la relación con las otras enfermedades también. Y ni hablar del sedentarismo, que cada vez estamos más quietos, entonces eso también contribuye a lo mismo. Sí, justamente con respecto a lo que vos decís, a todas estas enfermedades asociadas, hoy estaba leyendo algunos estudios que tenían que ver con nuestro país, ¿no? Y que decía que justamente en materia de sobrepeso y obesidad, nuestro país tiene una de las tasas más altas de la región y que vamos en aumento, ¿no? Y las cifras eran tremendas porque dice que 4 de cada 10 niños, niñas o adolescentes tienen este problema, 7 de cada 10 adultos, y no estamos hablando acá ni de estereotipos, ni de figura, ¿no? Ni de nada de eso, sino que estamos hablando de cuestiones de salud, porque esto implica que gran parte de la población está expuesta a este tipo de patologías. Sí, y muy relacionada al consumo de los alimentos. Se vio que en Argentina se consume el doble de sal de lo que se debería consumir por día y se consume el triple de azúcar Terrible. agregado a preparaciones que lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Terrible. A todo le queremos agregar sal, a todo le queremos agregar azúcar, ¿no? Y uno se acostumbra tanto que en realidad tanta sal y tanta azúcar, por lo menos en mi experiencia personal, perdemos el sabor original a veces de los alimentos, ¿no? Sí, Porque totalmente. está Yo todo les digo tapado. mucho eso. Ujú. Yo les digo mucho eso, que empiecen a utilizar más condimentos, hierbas, especias y no tanta sal a todo. O, por ejemplo, yo les hago la comparativa muchas veces de los caldos, los calditos, las sopas, que uno compra, que son súper prácticas, que se diluyen con agua caliente y ya está. Cuando compras una que es sin sal, no tiene gusto a nada. Claro. Entonces, evidentemente, el gusto que tenía era pura y exclusivamente a la sal. Ujú. Cuando uno empieza a condimentar más los alimentos con otros productos, hay un montón de hierbas, de especias, que no son preparados con sal, sino pura, digamos, em, empieza a sentir más variedad de sabores y empieza a volver a sentir el sabor original de cada alimento. Y es Sí, una cuestión de costumbre. sí, sí, Después sí. es como que el umbral de gusto dulce y salado se baja, ¿sí? Entonces uno empieza a sentir muy salado cosas que antes comía naturalmente. Exacto, exacto. Muy, muy interesante ese dato, porque acá en casa a veces me chillan de que, ay, le falta sal, falta sal. O, no, mejor dicho, no que le falta sal, que tiene mucha sal. Y tiene que ver con esto que Ujú. vos decís, ¿no? Que uno está bajando el nivel de consumo de sal, y entonces, claro, después todo te parece salado, y en realidad no, es que uno venía ya programado consumiendo con altos niveles y
cuando empezás a bajar te sabe distinto. No lo tenía Sí. ese dato, para cuando Y me como todo chillen para tiene que ser, contestarles. sí, sí, como todo tiene que ser progresivo. Si yo, salvo en patologías muy específicas, una persona que tiene de verdad mucho desarreglo en la presión arterial o bueno, que está recién diagnosticado y tiene alguna patología grave, sí, se tiene que eliminar la sal de un momento al otro y es mucho más duro. Ahora, en la población en general, de una manera preventiva, está bueno acostumbrarse de a poco, cada vez poniéndole menos cantidad de sal a los alimentos. En medidas pequeñas no hace mal a la salud, siempre que no haya patología. Así que se puede agregar, no es que está prohibida la sal, el problema es el exceso. Exacto, exacto. Em, con todo este tema del el Día Mundial, ¿no?, de la alimentación, me llamó, la verdad que era algo de lo que por lo menos yo no había tenido conciencia, nunca había leído por ahí al respecto ni me había puesto a pensar tampoco. Cuando se habla acerca de la pérdida de alimentos y el desperdicio de alimentos del que no somos por ahí conscientes y que se produce desde la recolección, ¿no?, en el caso de las verduras o bueno, en otros alimentos también, desde la materia prima hasta que llega a nuestra mesa, cómo derrochamos muchas veces alimentos y qué es lo que le está faltando quizás al resto de la población, ¿no?, que está teniendo ese déficit alimentario. Sí, la FAO hizo en el 2011 un estudio sobre pérdidas y desperdicios de Ujú. alimentos a nivel mundial. Y se determinó que en el mundo hay 842 millones de personas que sufren hambre y el 30% de los alimentos que se producen se pierden o se desperdician. El 30%, habiendo tantas personas que sufren hambre. Claro, ¿Sí? En América Latina y en el Caribe, esas pérdidas son del 6%. Em, y teniendo en cuenta que hay 47 millones de personas que están alimentadas por debajo de lo que deberían, o sea que pasan hambre en América Latina. Por año, el 15% de los alimentos disponibles se pierde o se desperdicia. Y eso sería por día igual a un desayuno tremendo. zona en toda América Latina, así que es un montón. Tremendo. Y quizás, bueno, uno cuando lee todas estas estadísticas, ¿no? A veces necesitamos bajar la tierra, porque decimos, ay, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? Lo tiene que ver, bueno, con los productores, con las fábricas, o qué sé yo, nos enojamos cuando ¿no? Se tiran kilos de alimentos porque no se puede vender. Bueno, sabemos todas estas cuestiones que muchas veces vemos y que nos indignan. Eh, pero bueno, creo que cada uno de nosotros en nuestro hogar tenemos que ser conscientes de que también somos parte de eso y muchas veces derrochamos y desperdiciamos. ¿Y qué podemos hacer para revertir eso, ¿no? Y no ser parte, sino al revés, poder ayudar a que se frene esa cadena de desperdicio de algo tan preciado? Sí, primero hay que entender que nosotros somos parte, como consumidores, del sistema agroalimentario. Somos el eslabón final. Sí, Entonces, depende mucho de nosotros eh, cómo se puede cambiar todos los otros eslabones de esa cadena, ¿sí? Em, y bueno, se separan como en dos partes, la pérdida de los alimentos y el desperdicio. Uno siempre cree que, bueno, la pérdida de los alimentos es lo más importante, es lo que se da en las etapas de producción, de almacenamiento, de procesamiento de los alimentos, en el transporte, que por ahí se dañan o también no llegan directamente a la venta porque, bueno, las prácticas son inadecuadas en la manufactura, entonces, bueno, se descartan antes de comercializarse, o también porque se degradan, o porque no cumplen con ciertos estándares, en el caso de frutas y verduras, que bueno, no son estéticamente como deberían o del tamaño que deberían, entonces directamente se descartan antes de llegar a al nosotros. mercado donde, claro, vendido. Esa sería la pérdida. Pero después está el desperdicio, donde sí nos involucra, que es desde la venta minorista hasta el hogar. Y ahí ocurren grandes pérdidas también de alimentos. En ese caso, bueno, serían desperdicios.
Uh-huh. Y bueno, son aquellos alimentos que pierden la cadena de frío y que uno los termina tirando, que quizás con una organización mayor en la casa no se desperdician, se pueden consumir antes. El tema también de la fecha de vencimiento, que a veces también, porque por guardar mal en la alacena nos quedó atrás de todo un producto con una fecha de vencimiento más próxima y se consume uno con una fecha posterior. Entonces, bueno, cuando llegamos a consumir ese ya está vencido y es algo que se puede evitar con cierta organización en casa. Bueno, cuando se compran alimentos porque están de oferta y después lo terminamos no consumiendo, ahí tampoco ayudamos a la economía de la casa, ¿sí? Y bueno, requiere de una serie de pasos también de organización principalmente, para poder evitar desde nuestro sector ese desperdicio de los alimentos. Y a veces también cuando uno no los va a consumir, los puede envolver y bueno, dárselos a otra persona, eso también. Y bueno, como última medida también el tema del compost, de hacer compost para las plantas, o si las personas que tienen una huerta en la casa también, y reaprovechar o reciclar esos alimentos de otra manera, que también ayudan al medio ambiente. Creo que se llama lombricario, si no me equivoco, ¿no? Acá que tenemos muchos pescadores en San Nicolás, en lugar de salir a comprar lombrices, ¿no? Con ese compost también pueden proveerse para sus días de pesca. O sea, el tema es por ahí darnos idea, ¿no? Y creatividad y tener consciente esto que vos decías tan importante de que nosotros somos parte, ¿no? Porque creo que ahí está la clave, porque si no siempre no, la culpa es del otro, el problema es del otro, pero cuando entendemos que nosotros somos parte de la sociedad, y si hay algo que está mal, bueno, hay algo que cambiar en nosotros también, creo que empezamos a tomar conciencia y a cuidar ese recurso y a cuidar el bolsillo también, ¿no? Porque a veces Sí. pensamos que estamos ahorrando mucho y en realidad no. No, y son dos cosas. Por un lado, las pérdidas económicas que genera la mala organización desde la producción hasta el consumo final del alimento. Y por otro lado, también el daño que se le hace al medio ambiente. Y de eso también habla mucho la OMS, de lograr una producción más sustentable y todo un sistema más sustentable. Sí, porque en definitiva todo entra en este juego de la oferta y la demanda. O sea, si determinados productos que no tienen el tamaño, el color, la forma específica no llegan a la góndola, es también culpa nuestra, ¿no? Hoy por hoy Sí. yo estoy notando en muchas verdulerías locales de que tienen variedad de productos. Entonces vos tenés, bueno, este es el que está, no la frutilla que está perfecta, el tamaño, roja, ¿no? Una cosa que, así para una foto, te sale tanto, y después tenés esta, que bueno, está una más feucha, ¿no? Que podés encontrar de todo, está a otro precio. Lo mismo me pasó cuando fui a comprar kiwi, tenés el grandote, genial, y unos chiquititos, y la verdad que me pareció bueno, ¿no? Porque, o sea, sigue siendo alimento, Sí. sigue siendo algo para consumir, entonces que quizás estéticamente no esté tan perfecto, no quiere decir que no lo podamos aprovechar, y me pareció algo positivo y creo que contribuye a esto de que no se desperdicie, ¿no? Tanta No. producción. Y si nosotros no compramos esa frutilla que está un poquito más fea o el kiwi más chiquito, eso se termina tirando. Entonces también podemos desde nuestro lado como consumidores comprar esas frutas, esas verduras que quizás no son divinas desde lo estético, y evitamos que se terminen desperdiciando. Y bueno, el valor nutricional, que es en realidad lo importante finalmente, va a ser similar. Sí, sí, sí. Me pareció, me llamó mucho la atención. Creo que en otras oportunidades, no sé si no lo había notado, o no estaba tan a la vista, pero en esta oportunidad, este último año, sí me llamó la atención y me pareció algo positivo, ¿no? Porque en Ujú. Y definitiva lo vamos a también, comer igual. sí, y también el tema de la fecha de vencimiento de los alimentos. Hay que tener en claro que, digamos, vence el alimento en la fecha que indica el envase. 3 días antes se puede consumir tranquilamente.
Entonces también el estar, si yo sé que lo voy a consumir en el mismo día, puedo comprar ese alimento que está próximo a vencer, porque sé que lo voy a consumir y ya está. Si yo no lo consumo y utilizo otro alimento, en realidad no lo compro y compro otro alimento, ese seguramente se termina desperdiciando en el supermercado. Sí, 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 eso es muy importante. Eh, Ujú. algunos tips que vos quizás nos puedas dar como para cerrar un poquitito esto y después vamos a pasar a otro tema que también me parece muy interesante, pero algunos tips que la gente quizás que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pueda tener eh, como para incorporar a su vida y contribuir a esto de no desperdiciar, ¿no? Y de comprar bien y de alimentarnos bien también. Sí, lo que por ahí está bueno hacer es un recorrido más inteligente en el supermercado, de empezar a comprar aquellos alimentos, bueno, de limpieza, de perfumería, esas cosas, después los alimentos secos y por último aquellos refrigerados, para que pase menos tiempo fuera de la heladera y bueno, que no pierdan la cadena de frío. Entonces van a tener una duración más amplia también en nuestra casa. Tener en cuenta de que no tienen que pasar más de 2 horas fuera de la heladera, entonces tengo que tratar de comprar los últimos para que lleguen más rápido a casa y volver a estar refrigerados. El tema de las ofertas también, no comprar de más si en realidad no planifiqué cómo lo voy a utilizar ese producto, porque posiblemente lo terminé tirando y bueno, no colaboro para nada en la economía familiar y que estoy también desperdiciando alimentos. La fecha de vencimiento también, como decía hoy, de elegir en función del consumo que voy a tener de ese alimento y no simplemente buscar el que vence más tarde. Las frutas y verduras, no elegir desde lo estético solamente, sino, bueno, principalmente desde lo nutricional, desde el sabor. Poder calcular las porciones de los alimentos al momento de cocinar, también eso es importante, por ahí uno termina cocinando de más porque sí, porque Sí. me pareció, porque pueden tener más hambre, y yo ya sé cuánto comen en casa, cuándo va a sobrar, cuándo va a faltar, entonces tratar de medir un poco mejor las porciones y no cocinar de más, porque a veces se termina tirando. Y bueno, lo ideal sería que si sobran esos alimentos ya cocidos, poder reutilizarlos para otras preparaciones. Yo hago mucho eso, de decir, bueno, me sobró arroz y hago torrejitas, Claro. o me sobró alguna preparación de verduras bueno, hago algún relleno. El tema del freezer, los que tenemos freezer también está bueno comprar bandejitas aptas para freezer o tuppers e ir eh, colocando esos alimentos que me fueron sobrando en el freezer y por ahí puedo fabricar una nueva comida. Eso sería reutilizarlo. Sí, incluso cuando como vos hablabas del tema de las ofertas, y la verdad que, bueno, uno puede encontrar en internet mucho, hay mucho dato hoy sobre esto de cómo frizar determinada verdura, determinada fruta para que no pierda, ¿no? Y vos mencionabas también en el programa de radio el tema de incorporar frutas y verduras a preparaciones que habitualmente no lo hacemos, ¿no? Quizás a tortas, ¿no? Bueno, ahora viene la época de los licuados, entonces podemos Sí. comprar esa fruta o esa verdura que está en oferta, podemos frizarla, podemos estar aprovechando la oferta y podemos estar utilizándola también y no la desperdiciamos, no la utilizamos en otro momento. Pero bueno, está el tema de la planificación como Sí, creo que como valor importante en este asunto. sí. Que lo último que compro es lo último que sale de la alacena también, ¿sí? Lo que ya tengo guardado en la alacena lo tengo que ir poniendo más a la vista y utilizarlo primero, y lo que compré último ponerlo hacia atrás. Entonces esa organización también evita que uno pierda alimentos. Y esto también de utilizar, por ejemplo, cuando están más pasaditas las frutas, utilizarlo en preparaciones, en budines, en tortas, ese tipo de cosas, o en licuados también, al ser más dulces, esas frutas que están más pasaditas, no le agrego tanto azúcar, no le agrego endulzante aparte, y puedo aprovecharla también a la fruta.
Así que bueno, es cuestión de, que creo que es lo más difícil, ¿no? El sentarnos quizás, tomarnos un ratito. Yo creo que con una vez por semana está, ¿no? De que nos tomemos un tiempo para analizar, para tratar de proyectar, ver qué vamos a comer en la semana. A veces no se puede programar toda la semana, sobre todo cuando tenemos muchos horarios y gente que va y que viene. Pero bueno, hay una parte que sí, ¿no? Quizás hay un horario del día en donde sí estamos todos juntos y podemos programar para ese horario, y proyectar las compras, y bueno, estar ahí siempre viendo lo último que se vence. La verdad que bueno, vale la pena por nuestra salud, por la salud de nuestra familia y por nuestro Mm. bolsillo Ujú. también, Sí, sí. ¿no? En estos tiempos. Vos me comentabas, y bueno, ayer estuve leyendo un poquitito acerca de esto, sobre el tema de la ley de etiquetado frontal, ¿sí? Que Ujú. bueno, si no pasó nada, por lo menos hoy lo último que escuché es que empezaba el debate ahora al mediodía. Espero que haya seguido todo como venía. Supuestamente están debatiendo en este momento, ya se trató en octubre del año pasado, tenía media sanción, y bueno, la idea era hoy retomar para que Ujú. finalmente, si vos no podés, seguramente vos estás un poco más empapada acerca de este tema y contarnos un poquitito de qué se trata, ¿sí? Sí, en realidad el rotulado frontal de los alimentos se suma al rotulado nutricional que habitualmente vemos, el tema de la tablita. En general la tablita nutricional aparece atrás, en una letra muy chiquita, Sí. es difícil de leer, ¿sí? Tiene varias complicaciones. El rotulado frontal es la idea de simplificarlo, simplificar la información. Y bueno, la idea es que se agreguen símbolos con forma de octógonos negros con bordes y letras de color blanco que indican, según corresponda, según cada alimento, exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. ¿Sí? Entonces uno al ver el alimento ya sabe si tiene exceso de alguno de esos nutrientes o de las calorías totales, y ya es una advertencia y ayuda a elegir mejor si compro o no ese alimento o si elijo otro. Em, el tamaño del rotulado frontal tiene que ser eh, al menos del 5% de la superficie de la cara frontal del envase, o sea, tiene que ser algo Que que se se pueda vea. leer fácilmente, ¿sí? No súper chiquitito. Bueno, y como eso tiene otras especificaciones también. Además, también se van a indicar, si se aprueba finalmente y se hace ley, cuando contienen cafeína, va a decir la leyenda, bueno, cuando tiene cafeína en ciertos niveles, ¿no? Tiene siempre tolerancias máximas. Contiene cafeína, evitar en niños, y lo mismo en el caso de que contengan edulcorantes. Em, Parte de la ley también habla de poder em, reglamentar el tema de la publicidad de los alimentos, sobre todo de los alimentos que van dirigidos a los niños. Y además, la presencia de esos alimentos en los ámbitos escolares. Se supone que esos alimentos que tengan esas leyendas no se pueden vender ni repartir ni entregar en ámbitos escolares. Sí, Todo esto a lo que importantísimo. apunta, sí, apunta a que se pueda tener una decisión de compra mejor, ¿sí? Se sabe que cuando uno está informado, decide mejor. Y bueno, con el tema de las compras de los alimentos ocurre lo mismo. Sí, vos sabés que mientras vos hablabas del tema de la información, ¿no? y de esta rotulación que me parece que está bueno, eh, pensaba cómo muchas veces, a ver, me acordaba de un caso en particular que me comentaron hace un tiempo de niños de 10 y 11 años tomando bebidas energizantes, ¿no? Ujú. Tomándolas como, no sé, como que quizás hace 3 4 años se tomaban una gaseosa. Eh, y creo que quizás hay parte de la población que no sé si es desinformación, quiero pensar que es desinformación, ¿no? Y que no es desidia decir, bueno, no importa,
pero cómo muchas veces permitimos que determinados, como vos decís, alimentos o determinados productos que en realidad, bueno, que los consuma un adulto, aunque tampoco no es algo para comer demasiado, porque por ahí es más lo negativo que nos aporta que lo positivo, pero cómo no limitamos muchas veces el consumo en los niños de esas cosas, ¿no? Y cómo estamos perjudicando su salud o generando en ellos costumbres, acostumbramiento hacia ciertos productos que después les va a llegar a traer consecuencias más adelante. Sí, las bebidas energizantes tienen altas cantidades de cafeína, así que no están buenos para los chicos y bueno, tiene también otros agregados que no son saludables. En adultos de manera moderada, por ahí sí, pero nunca va a ser una indicación nutricional la bebida energizante ni el alcohol tampoco. Em, y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con minimizar la situación, de decir, bueno, no le va a hacer nada, no pasa nada. El alcohol también, tengo pacientes que son chicos y que consumen un montón de alcohol, y no está bueno, y bueno, educando a las personas desde la escuela y bueno, también desde los medios de información y todo, de comunicación, poder darles la información que no se tiene que minimizar, que no está bueno que consuman desde edades tempranas alcohol y bebidas energizantes. Pero sí, creo que es parte la desinformación que hace que uno lo minimice. Ujú. Y además, conociendo que algunas de esas sustancias son puerta después para otras sustancias, ¿no? Como el tema del Ujú, alcohol, que muchas veces es la puerta sí. para después otro tipo de sustancias que son altamente adictivas y a veces no tomamos en cuenta esto o pensamos que a nosotros no nos va a pasar o que nuestros hijos no, ¿no? Y vuelvo otra vez al concepto que vos comentabas desde el principio, que es el tema de la educación. Porque creo que muchas veces, o nosotros venimos de una, bueno, yo por ahí que soy más vieja, venimos de una edad en donde muchas veces se enseñó desde la prohibición, ¿no? Ujú. Y la verdad que el que quería o le tenía el saborcito a lo prohibido o a la rebeldía, bueno, lo hacía igual, ¿no? A escondidas, prohibido o no prohibido. Y creo que es mucho más efectivo trabajar desde la educación, o sea, con adultos y Ujú. con niños también. No decirle, bueno, no, esto no lo podés porque no es para tu edad, porque no, sino explicarle qué aporta, qué no aporta, y eso nos va a hacer a todos, ¿no? Más conscientes a la hora de consumir algo, de incorporar algo a nuestro cuerpo. Yo lo veo mucho en mis pacientes, que cuando se informan, cuando preguntan y yo les explico desde lo que yo sé o también investigamos muchas veces ciertos alimentos, em, ya eligen mejor. Ah, yo no sabía que era así y por eso lo compraba. Bueno, ahora que sé, no lo voy a comprar más y compro otra cosa. Entonces, es importante la educación y define también la compra de los alimentos. Por eso la importancia del rotulado frontal, que bueno, se estudió que esa forma de gráfico negro con las letras blancas que llama mucho la atención, facilitan a la hora de la compra, que muchas veces uno va apurado a comprar y bueno, eso llama la atención y ya te pone un freno de decir, bueno, me conviene, hay otro producto que no tenga ese rotulado y que sea más saludable. Entonces, desde el punto de vista de eso ayuda y mucho, y en otros países de la región tuvo buenos Sí. resultados también, porque ya se aplicaron ese tipo de leyendas, de rotulados, y está bueno hacerlo acá también. Ujú, sí, eso estaba justamente leyendo hoy, de que hay antecedentes, ¿no? De que es algo que funciona, que beneficia, así que bueno, esperemos que entonces salga para que bueno, sea algo que nos beneficie a todos. Me interesa mucho también el tema de la publicidad, ¿no? Yo el año pasado había estado leyendo acerca sobre el tema de la importancia de la lactancia materna y comentaba de un momento de inflexión también en donde se tuvo que poner límite también a todo lo que es la publicidad de todo lo que es los complementos, ¿no? Leche en polvo le llamaba yo, no me sale ahora el nombre científico. Bueno, ahora se llaman justamente fórmulas Fórmulas, ahí está. por eso,
porque antes se llamaba leche maternizada, fue pasando por diferentes nombres, y eso igualaba digamos, desde el lenguaje, a la leche materna con esos preparados que en realidad no son iguales, y siempre que se pueda llevar adelante la lactancia, es mucho mejor que darle fórmulas. Hoy se llaman fórmulas, entonces alejan un poco y marcan que no es igual, que es un producto distinto. Eso me pareció muy interesante, y bueno, creo que si se podría hacer algo similar, ¿no? Desde la parte publicitaria, eh, obviamente siempre van a haber cuestionamientos, ¿no? Porque bueno, ahí hay un sector que se ve beneficiado y que en este momento no le va a servir. Pero bueno, estamos hablando de salud, estamos hablando de la salud de la población, eh, sobre todo el tema con los chicos que son tan vulnerables a todo lo que es la publicidad, ¿no? Los adultos también, los adultos también. Eh, pero todo el tema en los chicos todo el tema de la golosina, todo lo que es chatarra, que no quiere decir que no se deba consumir nunca, ¿no? Pero que tendría que ser la excepción, o una gaseosa tendría que ser, bueno, no sé, un momento especial, un fin de semana, pero no algo que nosotros estemos consumiendo todos los días. Yo creo que, bueno, el tema de la salud de la población tiene que estar por encima de cualquier interés económico particular, de cualquier empresa o de cualquier sector. En realidad también está establecido en el proyecto de ley plazos para que puedan los productores de alimentos, bueno, modificar, bueno, los que procesan los alimentos, modificar los rótulos y todo, se les da plazo. No es que de un momento a otro va a haber un montón de alimentos frenados que no se pueden comercializar, sino que, bueno, tienen plazo que creo que se modificó y pasan a 12 meses, creo, algo así, no recuerdo en este momento. Pero sí, es necesario porque tiene que ver con la salud de la población. Y con respecto a esto de los chicos también, de que se entienda en realidad lo tiene que entender el adulto, que es el que le da el alfajor todos los días para llevar a la escuela, que hay otros alimentos saludables que sí son para todos los días y que lo pueden llevar todos los días a la escuela, y que ese alfajor o esa golosina tiene que ser la excepción. Claro, exacto. Para un momento decir, bueno, un gustito, algo especial, ¿no? Pero no lo diario. Bueno, la verdad que no sé si a vos te quedó algún tema más que quizás nos quieras compartir, algo en el tintero. Yo creo que cubrí todas las preguntas que tenía, por lo menos para hoy. Creo que es un tema muy interesante. El otro día en la radio hablábamos de que tu profesión es una profesión nueva, ¿no? Ujú. Y me parece que es muy importante porque estamos conociendo un montón de cosas y se está, a ver, es nueva, pero además la está adoptando la población, ¿no? Porque antes era como que uno iba a un nutricionista únicamente cuando, bueno, ya te mandaban porque ya el problema era muy serio y había un problema de salud. Y bueno, hoy por hoy hay muchas personas que por voluntad propia se acercan porque quieren mejorar su calidad de vida, porque quieren aprender a alimentarse, a estar bien. Bueno, y eso es mérito también de ustedes, ¿no? De que creo que eso indica que están haciendo las cosas bien y que nosotros estamos aprendiendo. Yo creo que hay mucho, mucho por trabajar y muchos lugares que ocupar también, porque en grupos de nutricionistas de WhatsApp que tengo de San Nicolás y eso, siempre nos vivimos quejando de aquellas personas que no tienen ningún título que habilite y que trabajan dando planes nutricionales, indicando qué comer a las personas. Sin los conocimientos se pueden cometer grandes errores y perjudicar la salud de esa persona. Entonces es importante eso, pero creo que es deber nuestro hacernos ese lugar y no dejarlo libre para que lo ocupen otras personas que no lo tienen que ocupar. Y después, bueno, desde el punto de vista de la población, de todas las personas, que tenemos que saber que en realidad nosotros somos los consumidores finales de los alimentos, somos ese último eslabón de todo el sistema, y que depende de qué exigimos nosotros a las industrias y a los productores y todo,
qué alimentos nos van a ofrecer, ¿sí? Depende de qué le exigimos nosotros, entonces tenemos mucho que hacer ahí, desde la educación, que la población también exija alimentos saludables, más también protectores del medio ambiente, y todo eso creo que como último eslabón de la cadena tenemos mucho que hacer también. Y ahí se cierra el ciclo con lo que vos decías de la educación, ¿no? Es como Ujú. si aprendemos, si nos educamos, bueno, entonces podemos exigir lo que verdaderamente nos hace bien y bueno, y las empresas se pueden acoplar a eso y bueno, y todo funcionaría genial. Pero bueno, lo Sí, intentamos. Si nosotros podemos poner nuestro granito de arena desde casa, creo que ya estamos haciendo mucho. Bueno, sí, sí, yo te sí. agradezco inmensamente por aceptar este desafío y poder compartir acá con nosotros todo tu conocimiento, tu estudio y tu experiencia también, porque uno va aprendiendo también en el camino. Así que Sí. bueno, te agradezco muchísimo. Ya nos encontraremos alguna otra vez, porque cuando surja algún otro tema así relevante, vamos a acudir a vos. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos y sí, encantada de participar siempre que sea necesario.